Dios bendiga en este día, pues de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros en este día. Pues hoy continuamos en el libro de Lucas y estamos en el capítulo 16. Hoy estaremos desde el versículo 16 del capítulo 16 hasta el versículo 17 con el tema la ley y el reino de Dios. Pero antes de irnos a nuestro tema de hoy, pues vamos a ver algunas cosas que es bueno aclarar. Pues tenemos que saber qué era la ley en la Biblia. Pues la ley era una lista de reglas que Dios le dio a Moisés para que la siguieran los israelitas, que era el pueblo del Señor. ¿Y qué eran los profetas? Pues los profetas eran personas llamadas por Dios para hablar su palabra al pueblo. A veces se hacía, pues el Señor hablaba su palabra para corrección al pueblo. A veces cuando el pueblo estaba pasando gran tribulación, pues el Señor levantaba a esos profetas para que le hablasen su palabra a su pueblo. O sea, Dios nunca nos ha dejado solo. En el Antiguo Testamento, cómo el Señor usaba sus profetas, dar su palabra. Vamos a ver también lo que nos habla el libro de Mateo en el capítulo 5 y el versículo 16 y 18. Vamos a ir allá. Y dice el libro de Mateo 5, versículo 17. Hablando Jesús aquí dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pues como vemos, la jota, la coma, pues son realmente estructuras muy pequeñitas de la lengua. Y aquí vemos como el Señor dice que ni una jota, que era la letra más pequeña, ni una tilde, que nosotros sabemos que una tilde es algo, un punto pequeño, pasará hasta que todo se haya cumplido. Vamos a ver también lo que nos habla el libro de Mateo 11:13. Antes también quiero aclararle que cuando Cristo vino, Él vino a cumplir la ley, porque la ley y los profetas se hicieron, o sea, todos se referían a Jesucristo. Entonces, por eso Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, porque en Cristo se cumple toda la ley y los profetas. Si ustedes pues pueden escudriñar a medida que vayan conociendo la palabra, pues se van a dar cuenta que tanto la ley como los profetas se está hablando aquí del Antiguo Testamento y todos tenían un centro de referirse, que era aquel Mesías que vendría. Si ven los libros del profeta, el profeta Isaías hablaba bastante de la llegada del Mesías, y casi todo el Antiguo Testamento se centraba en ese Mesías, en ese Cordero que el Señor iba a mandar para limpiarnos de nuestros pecados. Aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 13, hablando Jesús, dice, porque
todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque Juan fue el profeta elegido para anunciar a Jesucristo. Él fue quien le dio la entrada, el que, como quien dice, fue el maestro de la ceremonia donde se iba a presentar al maestro, que era Jesucristo, al creador, al hombre que Dios había enviado, hecho carne, para libertarnos de nuestros pecados, y en él pues nosotros tengamos todo salvación y vida eterna. Este capítulo 11 pues nos dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto quede claro para que entiendan lo que realmente el Señor está hablando. También hay otra lectura que es importante hablar, y es acerca del libro de Romanos 8. Romanos es un libro muy bonito, y el capítulo 8 habla mucho de lo que es Jesucristo y de lo que es su Espíritu. Por eso es importante que yo voy a tomar algunos versículos de este capítulo 8 para que pues pueda ampliar acerca de lo que era la ley y lo que era la carne y el pecado, para que tengamos pues más claridad acerca del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pues vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos 8:2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. En este capítulo 2, en este versículo 2, ven que el Señor dice que, o sea, aquí dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, en Cristo somos librados de la ley, dice el 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley era muy difícil que se cumpliera, que el hombre lo cumpliera a cabalidad por la debilidad de la carne. Aquí dice en el versículo 3 del capítulo 8. Dice acá: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ¿qué nos dice acá? Que a través de Jesucristo pues podemos nosotros cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Jesús vino para que en su carne, o sea, Él vino en semejanza de carne para a través de su carne vencer el pecado. Él dio, por eso ven que Jesús dio su cuerpo. ¿Para qué? Para librarnos de todo el pecado. ¿Por qué? Condenó el pecado en su carne. Gloria al Señor. Él venció el pecado a través de su muerte. Y dice el versículo 10 de este Romano 8: empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ven? O sea, si estamos en Jesucristo, dice acá, el cuerpo de nosotros a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Porque más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Cristo, pues podemos vencer el pecado. Por eso dice: más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Pues es el Espíritu de Dios, nos da para vencer el pecado y poder vivir una vida en justicia. Y dice el versículo 9 de este capítulo 8: mas vosotros no estáis en la carne. Eso se habla a los que ya hemos aceptado a Cristo, lo que tenemos
al Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Dice, si no, vamos a leerlo completo, más, ese es el 9, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, vosotros no estáis en la carne, ven, sino que andamos en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué nos dice? Que a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, mora, viene a morar cuando aceptamos a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo, entonces viene a morar a nosotros el Espíritu de Jesucristo, y ese Espíritu nos ayuda a vencer la carne. Ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Por eso andamos en justicia. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Gloria al Señor. Una de las cosas que va a identificar a cualquier persona que es de Jesucristo es que el Espíritu de Jesucristo va a morar en él. Viendo ya esto, vamos a irnos a nuestro tema de hoy, que está en el capítulo 16, del versículo 16 hasta el versículo 17, donde habla de la ley y el reino de Dios. Aquí Jesús hablando nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Pues como vemos, cuando Cristo vino, se anunció el reino de Dios, y por eso vemos que el Señor decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y recuerden que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Gloria a Dios. Pero el más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Pues vemos aquí que todos se esforzaban por entrar al reino de Dios, pero solamente hay un camino que podemos entrar al reino de Dios, y ese camino ya todos ustedes saben que es Jesucristo. Gloria al Señor. A través de Jesucristo podemos entrar. Por eso el Señor aquí dice en el 16 que todos se esfuerzan por entrar. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. En Cristo se cumplió tanto la ley como los profetas. Entonces aquí vemos que el Señor habla de esto, de que todo se iba a cumplir. Él vino, se anunciaba que venía un cordero que quitaría el pecado del mundo, y ese cordero es Jesucristo. A través de Jesucristo el mundo entero tiene acceso a la presencia de Dios, pero hay algo que hacer: arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor, porque el Señor es un Dios santo. Y Él nos mandó a Jesucristo para que a través de Jesucristo pues podamos ser salvos. Por eso Jesús se cansó de decir, yo soy la puerta, el que entra por mí tendrá la vida eterna. Gloria al Señor. Él es el único camino. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Pues espero que esta lectura de hoy nos haya bendecido a todos, y nos vemos en otra entrega más.